Ahí estamos grabando, así es que bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy felices de estar acá en este ciclo de programas que estamos iniciando, Reverdes con Causa. Ese es el nombre que le hemos dado a este espacio que esperamos mantener durante varias semanas y ir conversando sobre distintos temas y en este momento lo que nos convoca es el tema constituyente. Darle una vuelta aquí con diferentes invitados. Estoy con mi amiga, colega Jimena Salinas, que hoy día es mi co-partner acá. Eh, Así Hola, es que les voy a presentar también a quienes son nuestros invitados de hoy, pero les voy a presentar primero a Jimena Salinas. Ella va a ser la coperiodista hoy día acá y también en otros programas. Por supuesto, ella es periodista especializada en medio ambiente y educación ambiental. Es la expresidenta de CODEF, Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, la ONG más antigua de Chile. Así que una larga trayectoria, 53 años de vida tiene CODEF hoy día. Es directora de la Fundación Ruta de la Paz, embajadora por la RM de la Fundación Trekking Chile, vicepresidenta de Acción AG y actualmente en la FREPS es la secretaria de la directiva regional recién electa. Así es que, Jime, un abrazo grande y gracias. bueno, parte aquí de toda la moderación y los comentarios que vamos a hacer. Y les presento inmediatamente a nuestros dos invitados de hoy día, dos abogados jóvenes, entusiastas ahí del trabajo, han estado muy activos en el tema de la convención constituyente. Empiezo por Francisco Torres. Él es militante de la Federación Regionalista Verde, es abogado, es secretario general paritario de la Juventud Regionalista Verde en la RM, tiene diplomados en cambio climático y derecho administrativo, y como ex asesor de los convencionales constituyentes por parte de la FREPS, de la Federación Regionalista Verde, asesoró a Hernán Velázquez y a Paola Grandón, dos de los convencionales en este proceso, en este último proceso. Y también está Felipe Moreno, quien es abogado de la Universidad de Chile, tiene una larga trayectoria en el sector público, asesor jurídico, ya ha hecho seguimiento de causas medioambientales desde la sociedad civil. Hoy día hace seguimiento legislativo en temas ambientales por la Fundación Chile Sustentable desde el 2022, donde realiza labores de difusión de los contenidos que se están tramitando y que Chile Sustentable hace un seguimiento de todo esto, y en otros temas legales ambientales. Y también él fue ex asesor de la Convención Constituyente, eh, asesoró a Miguel Litín, otro convencional de este proceso. Y para ir directo al grano, como les contamos al principio, este programa la idea es que sea de una hora, vamos a ir pregunta-respuesta para que sea dinámico y dejar un espacio para las preguntas y poder ir completando los temas según los requerimientos y las dudas que ustedes vayan teniendo. Y si les parece, les voy a dejar la primera pregunta. La idea es que se atengan como a esa pregunta para que podamos, porque si responden todo el tiro después no, para que sea más dinámico, Perfecto. pregunta-respuesta. Entonces la primera pregunta para los dos sería, ustedes como asesores de convencionales constituyentes, primero, ¿cuál fue como la impresión, su impresión general frente al proceso que se vivió en la convención? Que puedan relatar un poco el ambiente que se vivió, cómo se fueron dando las negociaciones o no se fueron dando estas negociaciones, principalmente en el tema ambiental, que es lo que nos convoca, que es lo que nos convoca hoy día. Así que no sé cuál de los dos quiere empezar. Felipe, Eh, Francisco. sí, mejor parto yo porque al estar en el proceso, digamos que anterior de la convención, puedo dar, digamos que algún panorama, el panorama que se vivió ahí, y lo podemos contrastar también con lo que se vivió ahora con el Consejo. Primero que todo, saludarles a todas y a todos. Un gusto estar aquí invitado. Saludar también a Felipe, ujú, mi colega también. Y con respecto a lo que se vivió en el proceso anterior, en la convención
con los temas ambientales, diría yo que existió un gran apoyo por parte de un grupo, de un supracolectivo que eran denominados y autodenominados también los ecoconstituyentes. Este grupo de, convencionales abarcaban todas las fuerzas, ¿ya? Al menos todas las fuerzas desde la centroizquierda a la izquierda estaban todos metidos aquí en el grupo de los eco, o en su mayoría. Este grupo logró articular prácticamente todo lo que fue el capítulo ambiental de la propuesta rechazada el año anterior. Digamos que este capítulo que por lo demás, a pesar del rechazo, fue muy bien ponderado por la ciudadanía y también por los expertos, porque por primera vez se trataron muchísimos temas ambientales. Y entonces, dentro de este ámbito, como la mayoría de las fuerzas éramos de izquierda y de centro izquierda, no fue muy difícil digamos que la negociación y el arribo de acuerdos. Y dentro de ese escenario pudimos llegar a que se hablara de temas tan importantes como la matriz energética, la soberanía alimentaria y también los derechos de los animales y de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación. Y claro, es un contraste tremendo entre la experiencia de la convención y del consejo. Eh, es como casi que la cara opuesta en el fondo. Aquí no había ningún vínculo con el mundo socioambiental. No había nadie involucrado. Yo estaba ahí. Tampoco me declaro un representante de alguna orgánica, más allá de participar en diferentes instancias. Se notaba al tiro eso. Ya había un tremendo como desconexión con el tema. Más allá de que una de las bases del proceso era que tenía que existir un capítulo ambiental. Entonces, bueno, dentro de las particularidades también, aparte de que tenía que estar este capítulo, el capítulo ya estaba propuesto los expertos en el anteproyecto. Entonces, la pega del consejo era un poco revisar ese contenido, modificarlo, pero en términos de negociaciones, bueno, hubo bastante como cordialidad en un comienzo, se trató todo como con mucha cautela, había mucho cuidado por las formas, tratando por parte de todo el mundo, de un poco no repetir quizás la tónica que se dio en la convención, eh, para bien o para mal, en el fondo, fue súper como carente de espíritu este proceso, ¿ya? Así como el anterior se le acusó de muchos, no sé, desborde y quizás como salirse del marco protocolar. Aquí era tan protocolar todo que no había espacio como para, no sé, para ciertas discusiones, para ciertas manifestaciones. Entonces, fue todo muy ponderado, todo muy, muy tranquilo. Y como les digo, no hubo mayor presencia del mundo ambientalista en esta discusión. Lamentablemente, yo creo, hubo demasiada expectativa, demasiada esperanza en el proceso anterior y en este proceso también fue como un abandono, no había ninguna confianza en lo que podía pasar. Entonces, eso es lo que se veía, un pleno desinterés, más allá de que estaban estas formas cordiales que también siempre se supo que era algo que se mostraba, pero al momento de votar, al momento de que la discusión pasaba a transformarse en votaciones, no hubo ninguna sorpresa, no hubo ningún cambio, entonces era súper predecible lo que iba a pasar también. Ese es como algo que era súper patente, que todos sabíamos para dónde iba la cosa y para allá fue. Vamos a poder seguir analizando un poco el contenido, pero más o menos sobre el proceso creo que eso es lo que podría comunicarles. Súper. Voy a meter un poquito la cuchara y ahora con respecto a este diálogo, que es súper importante ir conociendo sobre este proceso, lo que ha sido también la revisión
del texto anterior, las expectativas que se tenían con respecto a él y sobre todo las definiciones ambientales, de justicia ambiental, de defensoría, etcétera. Habían tantos elementos súper valiosos en esa propuesta. Entonces, uno se pregunta, tanto, no tanto ya con el texto anterior, sino que cuáles son las principales diferencias entre la Constitución vigente, la que tenemos ahora, que la que nos rige, de 1980, y la propuesta de la convención que en estos momentos estaría presentándose, y sobre todo en el aspecto de materia ambiental. O sea, ¿tenemos o no alguna chance con respecto a este nuevo texto en torno a una mejoría en esto? Al final, ¿qué es lo que piensan ustedes en lo que es la definición de este nuevo proceso? Felipe o Francisco, cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, voy yo. Eh, a ver, la forma en cómo veo este texto es sencillamente una profundización del modelo. Eso es lo que salta a la vista. No, entonces no hay diferencias. En un sentido positivo no hay diferencia. Y más bien si es que hay alguna diferencia es por retroceso, no por avance. Entonces es muy triste el ejercicio de encontrar las diferencias porque es un poco bastante similar. eh, a ver, cuando hablo de retrocesos, claro, en términos constitucionales, la constitución vigente tiene un artículo referido específicamente al medio ambiente, pero hay una tremenda incidencia de los derechos económicos en el medio ambiente. Entonces creo que hay una lectura que siempre pasa por alto cuando se revisa el contenido ambiental. En la constitución vigente se revisa el 19 número 8, nos quedamos ahí, pero ¿qué pasa con el 19 número 23, que habla de esta libre apropiación de toda clase de bienes, y del 19 número 24, que regula el derecho de propiedad, que también incide finalmente en temas ambientales? Son los artículos que un poco le dan la estructura al modelo económico que hay en Chile, que tiene que ver con la exportación de materias primas, la extracción y exportación de materias primas. Entonces, ese marco sigue bastante igual. eh, y como les decía, hay un capítulo de medio ambiente que fue hecho sin mucho cariño, sin mucho convencimiento. Entonces está lleno no está lleno, pero hay algunos artículos que enuncian cosas que no tienen cuerpo finalmente, que no se condicen no entregan herramientas, no proponen institucionalidad, no mandatan la creación de normas nuevas. A lo más hay referencia a las normas vigentes. Entonces, creo que las diferencias son simplemente se potencia un modelo, y se enuncian algunas cosas porque había que enunciarlas, pero sin un contenido concreto. eh, eso. Sí, súper. De hecho, coincido con el análisis de Felipe. Y bueno, no sé si en pantalla se ve que compartí un cuadro. ¿Se ve? Ya, perfecto. Se Este ve. cuadro, este cuadro lo confeccioné haciendo la comparación de los términos ambientales desde la Constitución del 25 hasta la propuesta del Consejo. ¿Ya? Esto es en términos objetivos. Aquí no es un término, o sea, no es en términos del contenido. ¿Ya? Cabe decir que no porque una propuesta tenga más artículos que otra, quiere decir que protege más o menos, digamos, que el medio ambiente. ¿Ya? Pero en términos objetivos, vemos en la evolución histórica, si le podemos llamar así, un constante avance en lo que sería la preocupación ambiental. ¿Ya? Vamos desde la Constitución del 25, en donde no había prácticamente nada, hasta la Constitución del 80, en donde se avanzó, sí, se avanzó un poco, donde aquí fue inédito el artículo, el 19 número 8, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese derecho fue, digamos que inédito, ningún otro país lo tenía y nosotros lo tuvimos. Sin embargo, eso fue ampliamente superado por la propuesta de la convención, que como vemos estableció 57, 54, 52, inclusive hasta 65 veces términos ambientales que hoy en día son muy importantes, como la protección del medio ambiente, como la seguridad hídrica. No obstante, el proceso que nos convoca ahora
2023, tenemos el anteproyecto de la comisión experta y la propuesta del Consejo Constituyente, que es la que se plebiscita ahora el 17 de diciembre. Aquí, por lo que se observa, en cuanto en términos objetivos, la propuesta del Consejo multiplicó las menciones a las temáticas ambientales del anteproyecto de la comisión experta. No sé si ustedes se acuerdan que la comisión experta, que pese que hizo un texto muy consensuado, yo creo que fue bastante, digamos que aplaudido por todos los sectores políticos y también sociales, ciudadanos, pero en ciertas temáticas no se atrevieron ni siquiera a mencionarlas, como por ejemplo lo que sería la protección de los animales y el cambio climático. En este sentido, la propuesta del Consejo sí se atrevió a mencionar al menos estas temáticas, lo que no quiere decir tampoco que entregó una protección efectiva en cuanto a la temática del cambio climático y a la protección animal, específicamente. Y si lo comparamos con la convención, con la propuesta de la convención, es muy inferior, ¿ya? Entonces, esto es un análisis objetivamente de perspectivas. ¿Con qué texto estamos comparando la propuesta del Consejo? Si lo estamos comparando con la actual Constitución, objetivamente la propuesta actual es un avance, objetivamente. Ahora, cuando vamos al contenido, más adelante vamos a ver que hay algunos artículos muy cuestionables de la actual propuesta que se somete, digamos que a votación, pero si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sería la convención, es un texto deplorable. Por eso les comentaba y les repito, esto también es un análisis de perspectivas. Así que eso quería como acotar con este cuadro. No sé si es factible que igual lo mantenga durante la conversación, porque hay otras láminas también, digamos que más adelante, que nos podrían servir mucho para el debate. Muchas gracias. A no ser que Felipe quiera presentar Por otras supuesto. láminas que te sirvan a ti de soporte. Eh, Mira, yo tenía una presentación, pero creo que es más dinámico si vamos conversando en realidad, porque tendría que también entrar a buscar qué parte de la conversación corresponde con cada lámina, entonces era como un Ujú. relato continuo, lo pensé de esa forma, así que Ah, démosle nomás. ya. Entonces yo creo que debiéramos ahora entrar directamente en cuáles son, porque no han acusado mucho los sectores a favor han acusado mucho a que quienes estamos en contra o tenemos reparos con esta propuesta, no tenemos los argumentos claramente expresados en los distintos espacios donde se ha debatido. Eso lo he escuchado en muchos lugares de familiares, de gente en la calle, etcétera, que es más, como crítica lo dice, que es como más una intuición, una posición, más que tener los argumentos por artículo. Entonces, entremos en los artículos que son como los más conflictivos para saber por qué esta propuesta no, bueno, hay gente que no queremos que se apruebe tal como está porque sentimos que es un retroceso, pero igual necesitamos los argumentos claros para saber cuáles son esos puntos. No sé. Bueno, quizás para eso sirve tener a la vista la definición de los artículos. ¿Lo tienen por ahí o lo busco? A ver, mira, Entonces el deja de compartir y cuando hables tú, a no ya, ser que no, tengan los... quisiera como partir por el 16 número 21 que es el derecho al medio ambiente, que, a ver, es bastante parecido a la Constitución actual en su definición. Sin embargo, incorpora unas pequeñas modificaciones, ¿ya? Una primera modificación es que incorpora el concepto sano y habla del derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación. Eso recoge una crítica que se hizo a la fórmula original de la Constitución actual. Sin embargo, después de decir sano y libre de contaminación, viene otra frase que habla, que habla de la sustentabilidad y el desarrollo, ¿ya? Y eso se interpone como un límite finalmente a este derecho, ¿ya? Eh,
esta propuesta habla mucho de la sustentabilidad y el desarrollo, y lo ocupa constantemente en el capítulo 16. No se habla nunca de desarrollo sustentable, ¿eh? Se habla de sustentabilidad y desarrollo, ¿ya? Se toman elementos que han sido ampliamente trabajados, profundizados por el derecho internacional, por la doctrina internacional, que son un poco como todos los estudios, todos los escritos, los papers, qué sé yo. Hay un tremendo desarrollo y difusión teórica sobre el desarrollo sustentable, y ese concepto no se ocupa, ya se habla de sustentabilidad y desarrollo como dos objetivos separados. Entonces, el derecho al medio ambiente tiene como tope, como límite, no como incentivo, tiene como un límite la sustentabilidad y el desarrollo. Entonces, es muy extraño que al momento de formular un derecho se opte eh, por aquella fórmula, ¿ya? Voy a buscar en este momento, el, dice lo siguiente. Dice, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación que permita la sustentabilidad y el desarrollo, ¿ya? Eh, esta frase que permita la sustentabilidad y el desarrollo, como les digo, es finalmente un límite al derecho, no es algo que abulte el derecho. Entonces, eh, un derecho es absoluto, se enuncia, no viene con condiciones, ¿ya? Sobre todo con condiciones que no están tan claras. Cuando se habla del desarrollo, se da a entender el desarrollo económico, no queda claro nunca a qué apuntan con desarrollo. Entonces, la enunciación del derecho le meten un concepto sano, pero le ponen a continuación un tope al ejercicio de ese derecho. Eso se acompaña de la forma como se también define el recurso de protección, la acción de protección, que es la principal como vía judicial para operativizar los derechos, ya que también viene con restricciones específicamente diseñadas para el 16 número 21, que es el derecho al medio ambiente. Entonces, eh, esta constitución tiene harto de esto que se habla de greenwashing, porque ocupa términos, pero no los ocupa en su forma, en cómo se entiende por la doctrina internacional ni por el derecho internacional, sino que se entregan interpretaciones propias sobre conceptos que han sido desarrollados desde hace décadas. Y eso es muy complejo, porque da a entender cosas que no son. Entonces, si queremos hablar de desarrollo sustentable, hablemos de eso, pero no desarmemos el concepto, no nos desacoplemos de todo este legado que hay, de todas estas interpretaciones que hay, para apostar por interpretaciones nuevas, ¿ya? Eso es lo que yo puedo aportar respecto de ese artículo, y me voy a callar porque en el fondo me puedo poner a hablar mucho rato, así que Francisco, no sé si quiere complementar con Sí, ese por artículo. supuesto. Podemos después seguir hablando de los otros artículos, pero es súper nuclear en la propuesta el 1621, entonces para darle un ratito a ese tema. Efectivamente, de hecho, concuerdo con el análisis. El artículo 16, número 21 de la propuesta es por lejos el más preocupante en materia ambiental que nos están entregando, porque en lo que se dice es una propuesta, en este caso es una norma partisana. ¿Por qué partisana? Porque solamente refleja, solamente identifica y beneficia a un sector de la sociedad. En este caso es el sector de la sociedad empresarial, por los argumentos que señaló el colega acá. Como estábamos revisando este artículo, limita, condiciona el derecho a, digamos que a protección a un medio ambiente libre de contaminación, lo limita a la hipótesis de desarrollo sustentable. Vale decir, vamos a un ejemplo bien conciso. Si tenemos a una comunidad indígena que vive al lado de un bosque nativo, al lado, y una empresa está contaminando todo el bosque nativo, todo el hábitat de esta comunidad, si se llega a probar tal y como está esta, digamos que la propuesta y con el artículo 16, número 21, va a ser difícil que el juez, que la jueza, que el tribunal, en este caso, que la Corte de Apelaciones, conceda la protección a esta comunidad. ¿Por qué? Porque como bien decía
Felipe, lo condiciona, lo limita a un desarrollo económico, lo limita a una actividad extractiva. Y en este caso, la comunidad no está dentro de esa perspectiva. La comunidad quiere proteger su entorno, su ambiente, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sin más. No se les puede exigir, no se les debiese exigir que desarrollen actividades económicas o extractivas, y menos en este caso si estamos hablando de un bosque nativo que por lo demás no puede. ¿Ya? Por tanto, ese es el texto peligroso del artículo 16, número 21, que limita un derecho que debiese ser amplio. Y por lo demás, como bien dijo aquí el colega, el desarrollo del derecho internacional medioambiental liga lo que es la protección ambiental con el respeto de los demás derechos, el respeto a los valores, y valores como la igualdad, derechos como la igualdad de acceso, que todas y todos y cada uno de nosotros podamos por igual acceder a solicitar un medio ambiente libre de contaminación y sin que nos perturben este derecho, sin que nos limiten a una variante económica como sería el desarrollo sustentable. Eso va a ser muy peligroso y a la vez muy llamativo cómo se va a desarrollar en la jurisprudencia. Por eso es partisano. Si, por ejemplo, el consejo estuviese completo por consejeros del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Frente Amplio, y establecieran el derecho a un medio ambiente libre de contaminación para desarrollar actividades laborales individuales o colectivas, no cabe duda alguna que estaría toda la derecha y todo el centro criticando ese artículo, porque diría que es partisano, porque solamente ayudaría a los trabajadores a solicitar un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, en este caso es lo mismo, pero solamente va a servir para las actividades empresariales, las actividades industriales. Por eso es partisano este artículo 16, número 21, y es conflictivo, y en caso de aprobarse, esta propuesta va a ser uno de los primeros, debiese ser uno de los primeros en modificarse, en cambiarse y en borrarse esta parte del texto, como bien dijo, digamos que Felipe, y debiese mantenerse tal como está ahora en la Constitución del 80, reformada el 2005. Muchas gracias. Eh, Quisiera precisar, o sea, comentar un punto. Yo entiendo que hay muchas críticas al concepto de desarrollo sustentable, comparto varias de esas críticas, pero es súper importante decir que el concepto de desarrollo sustentable se ocupa en el derecho internacional, y en esta propuesta no se habla nunca de desarrollo sustentable, se habla de sustentabilidad y desarrollo. Entonces ni siquiera ese estándar que algunos pueden considerar laxo por vincular la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, ni siquiera eso está, ¿ya? Se habla de sustentabilidad y desarrollo. Entonces hay una especie de matriz construida en base al concepto de desarrollo sustentable, que se ve reflejado, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU. Hay un montón de elementos acuñados en torno al desarrollo sustentable que esta constitución no considera, sino que se desacopla completamente de toda esa construcción. Entonces, es incluso peor, porque si se sujetara al desarrollo sustentable, uno puede considerar esos elementos de interpretación que se han sido construidos desde hace más de 30 años, ya considerando que la noción de desarrollo sustentable viene del año 87. Entonces, ni siquiera es eso, sino que se desarma ese concepto, entonces quedamos súper desnudos finalmente frente a conceptos economicistas. Y eso, hay después en el capítulo medio ambiente un intento de definición de sustentabilidad que es muy mal logrado. Eh, Vamos para allá después, no sé, ahí las presentadoras para dónde las llevan ahora. Sí, principalmente nos dan un buen esbozo de lo que realmente carece esta propuesta, este texto. Y uno se pregunta, después de haber visto también todo lo que pasa o lo que pasó, con la efervescencia que se tuvo por haber abordado otros temas que eran muy importantes para quienes trabajamos con los temas medioambientales, esta propuesta entonces no responde a las demandas medioambientales, y menos en un contexto de crisis climática como la que estamos viviendo. ¿Dónde queda entonces el tema del resguardo, por ejemplo, del agua, o de cómo va a estar conversando estos grandes temas con la legislación vigente? Ahí supimos claramente de otros temas que tienen como estas letras pequeñas, en que sí va a haber
o se podría abordar la legislación de una manera distinta si este texto sale aprobado de la como está. ¿Pasaría lo mismo con el tema agua, por ejemplo? ¿Qué nos comentan un poco sobre esto, de cómo se aborda o no se aborda un contexto futuro de crisis climática y cómo se estaría también tomando el tema agua en ella? Felipe o Francisco, cualquiera de los dos, no se pelee. Sí, bueno, tomando la palabra, como bien decía el colega, acá la propuesta mantiene y profundiza lo que sería la Constitución del 80, en la privatización de derechos, en este caso sería el aprovechamiento de aguas, que sabemos que si bien es cierto, jurídicamente no es una privatización, pero en la práctica sí sucede como tal, ujú, por el uso y goce también que se tiene sobre, en este caso, sobre las aguas, y efectivamente esto no cumple con las demandas ambientales que vemos con fuerza desde el año 2011 y el 2015 también con Alto Maipo, con Hidro Aysén, porque en definitiva se sigue mercantilizando lo que sería la producción, el saneamiento del agua, ¿ya? Esta propuesta no miró a las comunidades que se autosustentan con el agua, no miró a las comunidades que efectivamente requieren que el agua sea racionada, en este caso, por los grandes empresarios que sabemos que con el derecho a aprovechamiento de aguas, ujú, se llevan la mayor cuota, podríamos decir, del recurso y dejan sin sustento a muchas personas y a muchos poblados. Bueno, como lo que está sucediendo también en Petorca. Ya ahí tenemos un ejemplo muy cercano de lo que están viviendo las y los habitantes de aquella zona. Entonces, lo preocupante es que se mantiene este modelo extractivista, este modelo que ha hecho daño y estamos viendo los estragos recientemente. Ujú. Felipe. Eh, sí, comparto la lectura. A ver, el derecho al agua, a ver, la Constitución respecto al agua plantea un par de elementos. Plantea el derecho de acceso al agua, ¿ya? Hay una norma emanada, se llama una observación general de las Naciones Unidas, que es como una interpretación que hacen las Naciones Unidas y una difusión, este ejercicio de estar siempre profundizando y darle contenido a los derechos. Entonces, Naciones Unidas proponen su observación general número 15 sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un marco conceptual para el derecho al agua y establece distintas dimensiones que vienen a determinar en qué consiste este derecho, ¿ya? Una de las dimensiones es el acceso al agua, otra dimensión es que esta agua sea de calidad, otra dimensión es que el nivel de agua sea suficiente. eh, Hay distintos elementos. La propuesta recoge la dimensión de acceso al agua y asegura el acceso al agua, ¿ya? No se planteó el derecho al agua propiamente tal, sino que de forma intermediada por un privado, puede ser, se establece el derecho de acceso al agua sin considerar que ésta sea de calidad, ni que haya una cantidad mínima para satisfacer las necesidades de una familia, sino que se enuncia, un poco es lo que hace esta propuesta, que enuncia temas sin darles profundidad, entonces se enuncia el acceso al agua. Eso por una parte, el derecho de acceso al agua. Por otra parte, se reitera la fórmula establecida en la Constitución vigente sobre el derecho de propiedad sobre las aguas, y lo que pasa aquí es que no hay un vínculo entre la gestión del agua y el derecho al agua, ¿ya? Y eso sí lo hizo la última modificación al Código de Aguas, que es bastante reciente, fue promulgada el año pasado. Entonces costó décadas vincular la gestión del agua con el derecho al agua, y esta Constitución lo que hace es volver atrás y establece por una parte el modelo de gestión privada sobre el agua y por otra parte dice que las personas tienen derecho al acceso al agua. Entonces, debiese haber un sistema integrado, considerar el agua como un recurso que, dice la propuesta, se le entrega al privado todas las facultades que tiene la propiedad que alguien puede tener sobre algo. Entonces, es como que vuelve a lo mismo, enuncia algo que suena bien, pero
pum, lo contradice completamente y no lo contradice a través de un enunciado, sino que lo contradice con herramientas y dice que se puede disponer de esa agua, no le establece forales, no está este vínculo, como les digo, con del derecho al agua, asegura que se puedan vender los derechos. Entonces, eh, es un poco lo que vemos todo el rato. Se enuncian cosas que suenan bien, se recogen ciertas ideas, ciertos conceptos, pero se desdibujan y finalmente se traducen en algo que termina favoreciendo, como dice Francisco, a las empresas, a los que en el fondo igual tienen el control sobre los recursos hoy en día. Entonces, por eso que siempre termina prevaleciendo esta idea de profundización de un modelo, de amarre aún más fuerte de un modelo. Y en el tema del agua es eso. Eh, por ahí va Y la en el cosa. tema del agua y también de las otras sustancias, ¿cómo se denominó esta vez el tema de otros recursos naturales, por decirlo de una manera, ¿no? Se denominó de esa forma en esta constitución, ¿verdad? O sea, en este proyecto, con este texto propuesto. Mira, volvemos a una norma que está en la Constitución vigente, ya, en la norma del actual 19 número 23, ahora está en el 16 número no sé cuánto, que habla de la libre apropiación de toda clase de bienes. Y eso es lo que le da pie a la privatización en Chile de los recursos naturales, porque no hay una concepción de bien nacional de uso público sobre los recursos naturales, no hay una noción de común, sino que hay una noción de que el que pueda apropiarse se apropie, el que tenga la capacidad económica para hacerlo, lo puede hacer. Y eso se repite. Al menos es como el aire, qué sé yo. Eh, Se intentó en este consejo explicitar otra norma para poder concesionar temas que no son concesionables todavía, como las famosas playas. En Chile las playas no se pueden privatizar porque está este como pequeño resguardo y eso se quiso votar, pero al final no pasó. O sea, si hubiese sido por la voluntad de buena parte del Consejo, hubiésemos tenido la norma que permitía incluso la privatización de las playas, pero al final eso no llegó a puerto, eh, pero un poco sigue estando esta otra norma que igual permite la libre apropiación de toda clase de bienes, y en la práctica es lo que vemos en Chile. O sea, los recursos naturales no podrían estar más sometidos a la explotación económica. Si quieres, parece que las preguntas sean bien breves, más que una propuesta, o sea, más que una Con- declaración, hagamos la pregunta concreta para que podamos avanzar, porque la idea es hacerlo como dinámico y no muy largo. Así es que, Marcelo, te doy la palabra y ahí vamos completando los temas que pudiéramos profundizar ahora en esta parte. Ok, gracias, compañera. Mira, aquí en la región de Ñuble estamos hablando de dos embalses. Unilla, que al llenarlo demoraría no sé la cantidad de metros cúbicos, pero son 8 años más o menos para llenarlo. La pregunta mía es, ¿qué tanto daño se le hizo al Código de Agua del año 81 con la propuesta que viene ahora? Mira, el código del año 81 era súper nefasto y el tema es que el código del año 81, como decía, fue remodelado, fue modificado y recién el año pasado, en 2022, tenemos un código de aguas que está más avanzado y es un poco más justo en la forma en cómo dispone el recurso. Entonces, respecto al código del agua 81, claro, estamos volviendo al código del agua 81, el código de aguas del año 81, y nos estamos un poco saltando, estamos retrocediendo en lo que significaron los avances que se lograron el año pasado. Esa modificación demoró 10 años de tramitación en el Congreso, ya fue súper discutido y se logró incorporar las nociones de que los derechos no son absolutos, hay límites, el Estado puede, en caso de mal uso, regular esos derechos, puede revocarlos. Se establecieron un montón de salvaguardias para que quedara claro que el agua es un bien nacional, que le pertenece a todos, que uno puede entregar una concesión, pero eso está sujeto a condiciones. Entonces, toda esta como racionalización que se llevó a cabo con esta reforma
es la que un poco se echa atrás y volvemos al diseño original de las aguas del código del año 81. Muchas gracias, Felipe. Patricio Medina. Sí, gracias, Gaby. Oye, mandé 3 preguntas muy cortas, pero primero saludar a Felipe, a Francisco, muy buena exposición. Eh, Como para introducir y solo ser como muy concreto, aprendiendo de los errores del proceso anterior, creo que esta propuesta también tiene excesiva como constitucionalización de ciertas cosas de materia de ley simple. ¿Cómo lo ven ustedes? También pensando en argumentos electorales, porque sabemos que se va acercando el día del plebiscito. La otra pregunta, también cómo analizan ustedes el proceso de implementación de este borrador, la inestabilidad política quizás que puede generar o social, y lo último, en términos como más políticos, en, ¿cómo lo ven ustedes esta discusión y este debate que se está dando a pocas semanas de la campaña con respecto a que la derecha lleva la discusión a los artículos y hay artículos bastante populistas, la defensoría de las personas, las contribuciones, que en el fondo igual se lo debatimos, pero es una cuestión bastante populista? ¿Cómo lo ven ustedes a la hora de la disputa electoral, que es un poco lo que nos convoca también en las próximas 2 semanas? Bien. Te contesto al menos la segunda pregunta, que cuáles serían los efectos prácticos en caso de aprobarse la propuesta, digamos que tal como está. Hay un aspecto que resulta muy preocupante y muy nefasto que dice relación con el artículo 16, número 8, literal A. Se lo voy a leer rápido. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella, es decir, en la ley. Aquí lo que hace la propuesta es básicamente arrasar con todo lo que se conoce como el derecho administrativo sancionador en cuanto a que muchas de estas conductas que se sancionan están en reglamentos. ¿Cómo lo asociamos con el tema ambiental? Porque hace días atrás, expertos, digamos docentes, lo asociaron con el narcotráfico, ¿ya? Pero ¿cómo lo asociamos con el tema ambiental? Aquí les tengo un ejemplo muy reciente, lo estamos viviendo mucho a lo largo de todo Chile, especialmente en Santiago, que es la basura. La entidad administrativa que se encarga de realizar los sumarios administrativos cuando hay vertederos ilegales, los denominados BIRF, es la Seremi de Salud. Y mucha, eh, digamos, de la regulación de los BIRF, de los sumarios administrativos en contra de los vertederos, están en los reglamentos de la Seremi de Salud y del Ministerio de Salud. Si se llega a aprobar esta propuesta tal y como está, corremos un serio riesgo que mientras no exista una ley que faculte, habilite a la Seremi específicamente en los sumarios administrativos sanitarios contra los vertederos, corremos el riesgo que si se aprueba, la Seremi no va a poder actuar, la Seremi no va a poder realizar sumarios administrativos, digamos, sanitarios con los BIRF, con los vertederos ilegales, y nos vamos a llenar de basurales, nos vamos a llenar de plagas, nos vamos a llenar de ratones, de vectores biológicos dañinos para la salud de cada uno y de cada una de nosotros. Y cabe recalcar que en este caso de los vertederos, la mayoría está en los sectores periféricos, en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso es importante la crítica que ha hecho transversal los y las abogadas, las personas especialistas en materia constitucional y administrativo, la crítica al, anótenlo bien, artículo 16, número 8, literal A, porque, como les decía, mata los reglamentos. Y muchas de estas conductas sancionadas están en los reglamentos. Y dentro de esta es efectivamente la fiscalización, la sanción a los vertederos, a los basurales ilegales. Y si acabamos con esto, lamentablemente dejamos sin herramienta a la Serena de Salud y eso va a perjudicar directamente a nuestra sanidad e higiene como ciudadanos. Y eso es muy lamentable. ¿Y cómo pudo pasar algo así? ¿Se les fue esa parte? ¿O Ahí el cómo Felipe pudo nos puede pasar algo así? contar un poquito.
en el in situ, de todo lo que realmente pasó en el in situ de estas discusiones, porque también como mencionaba ahí Patricio, tenía también otras preguntas que las mencionó, pero ¿cómo se les llega a pasar ese nivel de, de profundización de estos como engranajes que empiezan a poner e instalar en los articulados, cosa que si bien suena bonito al decirlo en un general, después ya tiene su contradicción en otros puntos de la misma propuesta de texto? ¿Cómo fue eso, Félix? ¿Qué Mira, nos yo no dicen al creo que respecto? no creo que se les haya pasado, ¿ya? Creo que eso obedece a una intención. Hay una evidente siempre animadversión por parte de la derecha al Estado y a la regulación. Entonces, lo que se busca es, como dice Francisco, limitar la capacidad regulatoria del Estado. Ellos lo ven porque, claro, pensemos en los delitos, todos los delitos económicos, un montón de conductas que... Hay un código penal, por ejemplo, ya hay un montón de delitos de alta connotación social que ya están tipificados. Entonces empiezan a surgir nuevos delitos complejos que es difícil legislar y un poco se busca eso, se busca acotar el ámbito que tiene de actuación el Estado y ese es el objetivo que se busca con eso. No es que se les pasó, sino que la intención es un poco amarrarle las manos al Estado para que no pueda regular determinadas materias. Quiero igual referirme un poco a las preguntas que hizo Patricio. Mira, la excesiva constitucionalización evidentemente tiene que ver con la intención también de un poco esta idea de implementar un plan de gobierno, ya de meter la cuchara en lo que más se pueda, aprovechando obviamente la mayoría circunstancial que se tuvo, ¿ya? En temas ambientales, eso donde más lo vemos, y quisiera aquí también vincularlo con otro tema que está como siendo un poco, a ver, consultado o que está en duda, eh, eh, a propósito de la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental que está establecido en la ley 19.300 y esta propuesta, en uno de sus artículos del capítulo ambiental, la limita muy fuertemente, ¿ya? Muy fuertemente. Eso lo pregunta también Montserrat Candia, por eso hago esa referencia. Se limita no solamente, o sea, la evaluación ambiental debe ser uniforme, debe tener requisitos uniformes, condiciones uniformes, trámite uniforme y criterio uniforme, ¿ya? Eso evidentemente es materia de ley, eso evidentemente no tiene nada que hacer en la Constitución y se busca aprovechar la instancia, es como el ofertón, tenemos mayoría, no nos van a poder bloquear ninguna de estas normas, pongámosla. Y si es que nos estamos pasando de lo que es el marco constitucional, nadie nos va a poder decir nada porque no tenemos el debate un poco también controlado a través del control de los medios de prensa, hay bastante control sobre eso también. Entonces sí, hay una efectiva constitucionalización de temas. Eso, para salir un poco del tema ambiental, la forma en cómo se estipulan los derechos sociales, pasa lo mismo, ya se establece el financiamiento por estudiante en el derecho a la educación. Eso evidentemente es una política pública que no tiene nada que hacer en la Constitución, se tiene que enunciar un derecho, pero aquí se establece mucho más profundamente el contenido de eso y se llega a establecer mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con la Constitución, pero ahí está. Entonces eso está. Y si nos vamos a cada tema, vamos a encontrar elementos que corresponden a la ley que están aquí. Eh, a propósito de la inestabilidad política, quiero, quizás me tomo un poco la palabra, pero aprovechando la instancia. Yo creo que aparte de lo que dice Francisco, que hace una lectura súper acotada a un ejemplo concreto, yo creo que esta constitución lo que hace es profundizar el modelo que tenemos. Este fue el modelo que hizo estallar Chile. Entonces, si vamos a seguir profundizando esto, solo yo veo un muy potencial peligro, o sea, veo muy cercano un peligro de que la misma presión que hizo estallar el año 2019 se va a volver a generar. No estamos corrigiendo nada de ninguna de las causas que motivaron el estallido social. Entonces, esa es la inestabilidad que vamos a generar. Vamos a vamos a llevar más presión sobre los territorios, vamos a llevar más presión sobre las comunidades que están expuestas. Entonces,
esa es la inestabilidad política que va a generar esto. Y evidentemente los propios consejeros han dicho, sí, esto es de centro derecha, esto es de derecha, más de derecha, menos de derecha, pero nadie podría negar que es una constitución de derecha. Entonces, ¿cómo llevamos al país a una convivencia pacífica bajo ese marco? Es súper difícil. Yo creo que por ahí pasa todo el riesgo de la inestabilidad que esto va a generar. Eh, y yo también, terminando con lo que dice Patricio, no le tendría temor a la discusión porque es verdad que falta tiempo para hacer análisis. Yo les voy a después, a través de Jimena, compartir un documento que preparamos también en la fundación con todo lo que yo digo, más o menos acá está ahí dicho, pero la Constitución tiene un montón de aberraciones. Entonces, si vamos artículos por artículos, vamos a estar llenos de temas que son impresentables. Dentro del capítulo constitucional, si ustedes leen la definición que hay de sustentabilidad, es una vergüenza, ¿ya? No está bien hecha. Hay un artículo que también es relevante en términos ambientales, que también se vincula con algo que pregunta Montserrat, que tiene que ver con el daño ambiental. Hay un artículo 37 sobre deberes constitucionales, que es como un popurrí de cosas muy, muy mal hecho. Se mezcla en el mismo artículo la protección a los animales con el deber de respetar los derechos, los deportes tradicionales. Entonces tenemos la protección del rodeo y en el mismo artículo tenemos el deber de respeto a los animales. Eso es un chiste, eso es una burla, ¿ya? Y en el mismo artículo tenemos aparte probidad administrativa, deber de cuidar a los adultos mayores. Entonces, no está bien escrita tampoco. Eh, si nos vamos de nuevo al capítulo ambiental, estoy refiriéndome a temas ambientales nomás. Se hizo un intento de referencia a las energías renovables, que también quedó mal. No se quiso hablar de energías renovables, se habla de energías que no comprometan o que sean compatibles con nuevamente la sustentabilidad y el desarrollo, y le ponen una coma y dice, y también la gestión de residuos. Entonces uno lee ese artículo y no se entiende cuál es el objeto de lo que se está proponiendo. Entonces, un análisis fino, más allá de que haya normas populistas que busquen como esa seducción de la población, también está lleno de normas que son súper deficientes, ¿ya? El mismo error que también releva Francisco a propósito de lo que establece la Constitución al limitar la actividad reguladora del Estado es lo mismo, es un error que no puede estar ahí. Entonces, no hay que tenerle miedo a hacer un análisis profundo del texto y a develar cuáles son sus falencias, porque las hay y hay varias, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Bueno, muchas sí. gracias. ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna pregunta, alguna duda aquí? El espacio para Es poder, abierto. alguna Sin más, pregunta, alguna... ¿algún otra observación o comentario? Porque en realidad este tema da para mucho. Estamos incluso hablando de solamente el ámbito medioambiental. A mí lo que más me ocupa, y bueno, Matías Villanueva acaba de levantar la manito y solamente lo dejo aquí en el tintero, de haberse perdido nuevamente la oportunidad de generar una propuesta que realmente se hiciese cargo del futuro, de lo que significa realmente el impacto que va a tener el cambio climático en nuestro país y a todos sus habitantes y las aristas que va a tener justamente en torno a eso. Es muy lamentable que se pierda nuevamente esa oportunidad. Entonces vamos con la mano que pidió Matías Villanueva, su pregunta o consulta, y ya estaríamos también empezando como a despedirnos, si es que aprovechen ahí de sacar sus últimas dudas para nuestros invitados. Aprovechemos. Matías. No, parece que Matías no está. Bien. Ahora sí, disculpe. Ah, Ahora, ya. Yo soy rápida en eso. se cortó el Listo. micrófono, disculpe. Perfecto. ¿Sabe? No sé, ¿qué onda? Aquí mencionaron algo sobre delito económico en la base de lo que es el tema medioambiental, ¿no? Bueno, yo estoy en la coordinadora por la renacionalización y ahí se habla mucho sobre lo que es la destrucción de la naturaleza por parte de las mineras. Y bueno, eh, a mí lo que me llamó la atención de lo mucho que se habló fue el caso de Sara Levancini, una mujer que se tomó un terreno en Antofagasta, pero ese terreno lo convirtió en un área verde.
O sea, hizo un jardín en medio de un desierto. Y la empresa que al final, nunca supe qué empresa minera fue la que habló, que esa minera se abandonó supuestamente por temas de aluviones, cosa que nunca jamás pasó. Y, ¿Y qué pasó? Que a Sara la allanaron, no sé si conocen ese caso, pero a Sara la allanaron y supuestamente ella se suicidó. Cosa similar a lo que fue con el caso Macarena Valdés, que ella supuestamente se suicidó, pero al final se descubrió que la terminaron matando. Entonces, quería preguntar si es que se llega a escribir una nueva constitución, si es que se llega a hacer una asamblea constituyente, después que la que están haciendo los republicanos se rechace, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda modificar la ley antitomas? Porque yo me di cuenta ahí que a veces cuando uno se toma un terreno no lo hace necesariamente con malas intenciones, sino que es por temas de necesidades, como el caso de Sara, que ella fue víctima de una estafa y por eso se tomó ese terreno. Ahí les dejo mi respuesta. O sea, les dejo mi pregunta para que me la respondan, por favor. A propósito de defensores ambientales. Mira, de partida, o sea, bueno, yo no conocía el caso de ella, estoy familiarizado con lo que pasó con Macarena Valdés. Hay un par de casos más también en el sur, pero nada, eso es una ley. Entonces, afortunadamente es algo que está en rango de ley, por lo tanto se requieren menos votos en el Congreso para modificar esa ley. No hace falta esperar una nueva propuesta constitucional para poder intentar derogar esa ley, ¿ya? Así que en ese sentido es un poco más sencillo, se podría decir, porque se requiere menos voluntades políticas para contrarrestar eso, ¿ya? Yo creo que ese fue o sea, comparto plenamente contigo, nadie se va a tomar un terreno porque quiera, son necesidades, comparto la visión sobre la criminalización de la pobreza finalmente que se está desarrollando a través de esta norma. Creo que solo se aprobó por el contexto en el que estamos, con demasiada presión por el tema de la violencia, entonces es completamente lamentable que haya surgido esa norma, que se genere esta criminalización de la pobreza finalmente, de la necesidad que tiene alguien de tomarse un terreno que puede haber estado botado en la mitad del desierto, eh, pero un poco, como te digo, no hace falta y no depende de la Constitución, sino que es una ley, por lo tanto tiene su cauce en el Congreso. Eso. Sí, por supuesto. De hecho, complementando y más que nada como referirme al caso concreto de Sara y qué es lo que podría pasar con las demás Saras en caso de aprobarse la propuesta, es efectivamente que las mineras o las industrias, digamos, que saquen a esta gente que se tomó estos lugares, y no solamente eso, porque eso, como dice Felipe, está en la regulación legal. El problema está en lo que hemos conversado. ¿Qué pasa cuando las personas, los activistas, los pobladores, qué sé yo, se toman un terreno, lo transforman en un santuario, ¿ya? En caso de aprobarse esta constitución, y contaminan digamos que el santuario. De partida, la Corte, ¿qué les va a decir? En primer lugar, esa propiedad no es suya. Y en segundo lugar, para poder recurrir, digamos, a tribunales, a solicitar que te respeten, que te protegen a tu derecho legítimo de un medio ambiente libre de contaminación, como hemos conversado acá, te exigen la hipótesis de desarrollo y sustentabilidad. En este caso, la gente no tiene el ámbito de crear una empresa, qué sé yo, de crear un negocio en el terreno que se tomaron. Es por netamente necesidades habitacionales, ¿ya? Aquí no hay un desarrollo industrial, nadie se toma un terreno para hacer, qué sé yo, digamos que una empresa, que una compañía, que una industria. Entonces, ahí dificultamos a las áreas del futuro. También las dificultamos si en estos terrenos de toma los transforman en basurales, gente de afuera, terceros o inclusive las mismas industrias de alrededor, las mineras, transforman estos territorios en basureros. Lo que hemos conversado, la Seremi no va a poder actuar, las Seremis regionales de salud no van a poder actuar para poder sumariar
estos vertederos. Entonces, ahí está lo peligroso de la propuesta y relacionándolo también con las luchas de los activistas y las activistas, digamos que ambientales. Entonces, esta propuesta para nada les beneficia. Y volvemos a lo que conversamos en un principio. Esto no resuelve para nada las demandas sociales que vienen desde el 2011, las demandas sociales ambientales del 2011 y 2015 no lo soluciona para nada y como bien dijo Felipe, se profundiza el modelo acá de la Constitución del 80 reformada el 2005. Y un último comentario con respecto a la crisis climática, ¿ya? La propuesta no habla de crisis climática, habla de cambio climático. Ok, se lo podemos dejar pasar, entre comillas. El problema está en que no habla de mecanismos de prevención, habla solamente de mecanismos de adaptación, mitigación y cooperación internacional. Esto es en el artículo 212 de la actual propuesta, para que lo busquen, 212. Lo que hacía la convención, la que se rechazó, agregaba a esto la prevención, es decir, tomaba lo que serían los principios ambientales internacionales de prevención y precautorio para que en caso de cualquier riesgo ambiental esté comprobado o no científicamente, se tome carta en el asunto, en este caso en materia de crisis climática. Esto no está en la propuesta. Esta propuesta solamente va a ayudar en lo que respecta al cambio climático cuando los daños ya están visibles, cuando ya pasó, cuando están los estragos aquí al frente de nosotros, afuera de nuestra puerta, de nuestra ventana, de nuestras comunidades, tenemos los desequilibrios económicos, las contaminaciones, los estragos por el cambio climático, como sería, por ejemplo, las inundaciones. Ahí recién esta propuesta sirve, ¿ya? Y no se ajusta a los parámetros internacionales ambientales y a la propuesta también rechazada de la convención, en donde agregaba también la prevención. Entonces, eso es súper importante recalcar, que ahí les faltó agregar prevención en el artículo 212. Gracias, sobre cambio climático. Bueno, vemos que hay hartas aristas ahí en esta propuesta, que tenemos poquito tiempo para seguir revisando. Bueno, hoy día ya nos estamos despidiendo, pero nos quedan poquitos días antes del plebiscito. Así es que importante para nosotros adquirir las herramientas, tener los argumentos para poder conversar con nuestra familia en la calle, en las campañas que se están haciendo en distintos puntos de la ciudad. Así es que bienvenido al documento, Felipe, que vas a enviar para poder moverlo aquí, compartirlo, poder profundizar un poco más. Te preguntamos después si tenemos dudas Quisiera para intentar poder ir, dejarlo al tiro. No sé si ¿ya? se puede poner en el chat como un archivo adjunto. Sí, Súper, se Sí se puede puede. adjuntar al chat, sí. súper, Ya, súper. Así es Y que trate de nosotros ponerlo también lo ahora. compartimos también. Súper. ya. Sí, Sería sí, más no, no te fácil. preocupes, lo compartimos después. Ya. Y bueno, darle las gracias. A lo mejor quedaron preguntas por ahí, pero podemos ir cada uno de nosotros ahí estudiando y hacemos después las preguntas. Tenemos distintos mecanismos para conversar con Francisco, con Felipe. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el compromiso que se nota que tienen con el proceso. Francisco ahí estuvo viviendo el proceso anterior de la convención, Felipe ahora el Consejo Constituyente, la segunda propuesta, así es que un lujo tener a dos personas que conocieron el proceso por dentro. Así es que muchas gracias a todos y a todas por estar acá hoy día y nos encontramos después con otros temas contingentes a este proceso constituyente. En este ¿Ya? Muchas espacio de gracias. Reverdes con causa. Muchas gracias a Reverdes con ustedes. Muchas gracias. causa, ahí mi colega, mi amiga la Jime, un abrazo y nos Sí. encontramos con la Jime después en el Muchas programa. Buenas gracias. Ay, tardes. pero Chao, antes un de que se abrazo. vayan, perdónenme, les voy a sacar una foto. Antes Ya, de que nos eso, muy vayamos, bien. pongan por Sí. favor sus cámaras. ¿Ya? Esperen. Ya. Gracias a Qué todos. bueno que te acordaste, se me había olvidado completamente. Sí. Los que puedan poner sus cámaras, por favor. Gracias. Es la Pao, Giovanca, Ivo, Marcelo, si pueden, si les parece, si es posible, que estén todos con sus camaritas abiertas. Voy a contar hasta 3. Ya, 1, ahí está el Carlos, Jovi, el Marcelo, el Ivo y el Carlos. Bueno, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3.
Ahí va una, muy bien. Otra más. Súper. Gracias, chiquillos, se pasaron. Chao. Gracias. Que estén muy Un bien. abrazo, Nos vemos en gracias. una Gracias. próxima. Chao, Chao, muchas chao. Por gracias. supuesto. Ay, Chao, perdón, no pude gracias. conectar la cámara, sorry. No te No preocupes, importa. Matías, un Nuestro consuelo. abrazo. Perdón, chiquillos. Chao, Chao, que gracias, estén chao, bien. Fueron los chao. botones.